Bueno, hola a todos, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Pesquisas Mormonas, en un programita de entre semana con el amigo José Antonio. Hola, ¿cómo te digo? Hola, José Antonio. como gustes, Ok, José Antonio o Antonio, no te preocupes por eso. bien, bien, bien. Vos me contactaste porque querías compartir un poco de tu historia. Como me contaste, vos sos un miembro de la iglesia fiel, Ujú, creyente. exactamente. Tenés tus comentarios sobre la iglesia, lo que sea, ¿no? Pero Eh, yo quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia en la iglesia. Eh, Ujú. no sé, cuándo te uniste a la iglesia y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo fue tu tiempo allí? Ok, bueno, sigo activo todavía en la iglesia, no te voy a Ajá. negar esto. Todavía puedo decir que, bueno, sigo teniendo mi testimonio, todo lo que ya sabemos, ¿no? Yo nací dentro del convenio, llevo toda mi vida dentro de la iglesia, tengo 31 años, casi cumplo 32 en unos par de meses, y relativamente yo no te voy a negar, nací de buenos padres, no es la primera vez que estuve en un programa de ex mormones, ya participé en el canal de Hablemos, quiero supongo que tú ya has visto algunos capítulos ahí del canal de Hablemos, Sí, con sí, Damaris, sí. específicamente con Damaris, que le mando un cordial saludo a ella. Ok. Este, y pues voy a decir algunas cosas muy similares, agarrando referencia a esta plática que tuve con ella. Eh, es un, pues, mis padres en lo personal me dieron un excelente ejemplo dentro de la iglesia. No, eh, ¿qué te puedo decir? Mi padre se fue a la misión, regresó. Aquí en el caso de Tijuana, muchos nos conocen porque mis abuelos fueron pioneros aquí en la ciudad. Entonces, ya han tenido una larga trayectoria. Mis abuelos eran católicos de parte de mi papá y mamá, también lo fueron, aunque después ellos de una u otra manera conocieron la iglesia, ¿no? Eh, Llegan aquí de ambas partes, se conocen mis padres, se casan y se sellan y me tienen a mí, creo que durante el año. Ellos fueron de los padres que nunca me impusieron la iglesia. Sinceramente, nunca lo hicieron. Nos enseñaban como normalmente como toda una persona, ¿no? Noche de hogar, pero siempre ellos buscaron que tuviéramos nuestras propias respuestas. Ellos nunca me dijeron, esto tienes que aprender y así tiene que ser. O nos enseñaban lo bonito de que, ay, sí, no. Ellos nunca hicieron eso con nosotros. Sino, si ellos nos decían siempre, si tú te unieras a otra iglesia, por nosotros no hay problema, te vamos a enseñar nosotros lo que nosotros sabemos. Ujú. Entonces sí pienso que eso a mí me ayudó mucho a tener una mente más abierta, aparte de que en la colonia donde estábamos, en esa época cuando era niño, había muchos evangélicos, había muchos católicos, de parte de la familia de mis padres también hay mucha gente que hay también de otras denominaciones, y esa es la razón por la que a veces nos invitaban, ¿sabes qué? Va a haber una primera comunión una prima de mi mamá, por ejemplo, y ahí vamos nosotros, ¿no? Entonces eso me ayudó a tener también bastante la mente más abierta en cuanto a las religiones. Yo la verdad, pues yo decidí bautizarme en la iglesia y, y tuvimos una trayectoria, mi padre fue obispo, me dio un buen ejemplo de lo que es realmente el liderazgo que debe haber en la iglesia, no como el de ahorita realmente. Ujú. Y la verdad, recuerdo tengo ese cariño, esa parte de la época de Hinckley, de, que realmente tú reconociste, bueno, en tu video dices que en uno de tus videos cuando cuentas tu historia y muchas personas cuentan que le tuvieron cierto cariño a Hinckley, ¿no? Y yo pienso que en esa época había mejores líderes que realmente se preocupaban por la gente. Bueno, Eh, yo creo que con Hinckley empezó la era de los líderes uh-huh, carismáticos. uh-huh. Eh, Monson intentó, pero el pobre era una No, papa, ¿no? estaba Y bueno, acabado. Nelson también trata mucho, pero es esa la época de los héroes. Te quería hacer un par de preguntas. Dime. Decís que tu padre no te obligaba ni nada, pero ¿cómo fue No, el tema del bautismo cuando te bautizaste? ¿Lo elegiste vos? ¿Te lo recomendaron? ¿O cómo fue eso? ¿No te no, acordás? no, bueno, sí recuerdo, cómo Hace no, mucho.
Sí, hace mucho, pero sí recuerdo algunas cosas. Solamente me dijeron, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Eso es lo único que me decían. O sea, Ok. ni siquiera te prometo, no, no. Tú, es realmente la decisión mía. No es que me quisieran Ok. poner un peso encima, nada de eso. No, no, no. Como te lo repito Ok. nuevamente, ellos me dijeron, si tú quieres ser de otra iglesia, lo vamos a respetar. Punto. Y Ok. yo decidí por cuenta propia hacerlo, porque yo siempre he sido una persona que me he considerado curioso y aparte también en mi entorno y otras cosas más me tomaron la decisión. Yo Ujú. pienso que vas a decir, "No, oye, pero tu testimonio, pues yo pienso que el testimonio se va forjando con el tiempo. No solamente son Sí. sentimientos calurosos, pienso que se va forjando con el tiempo y la verdad me gustó, la verdad te lo digo, estoy por gusto también, así que no tengo nada más que decir en Ok. cuanto a eso. ¿Y serviste en misión? Sí, ¿Casaste en el templo? sí, Todo eso. no, no estoy casado en el templo, mi esposa no es miembro de la iglesia, así que le estoy Mm. enseñando yo, pero no como tenemos cosas en común, pienso que la iglesia no ha sido la diferencia de religiones no ha sido una causa, una pared que nos ha generado un problema en este caso. Ujú. Tenemos una hija y así que les vamos a enseñar de ambas partes, ¿no? Obviamente en su edad, en su época, le estaremos enseñando esa parte. Ahorita es una Ahora, niñita. vos sos creyente en la iglesia, vos tenés testimonio y todo eso, ¿no? Sí. O sea, vos pensás que el bautismo en la iglesia es lo que es un requisito para la salvación Sí, pues tal cual como lo enseñó Jesucristo, ¿no? El bautismo por agua, ¿no? y por la autoridad. Y por la autoridad, eso ¿Y no te creemos nosotros. preocupa, por ejemplo, que tu hija no se quiera hacer de la iglesia porque, según tu creencia, ella estaría como condenada, ¿no? O tendría que bautizarse en el milenio o algo, algo así. Ya veremos qué pasa. Yo voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Yo le voy a enseñar tal cual es, Ujú. ella tomará su decisión. Ok. Por eso, no voy a tener algún detalle en cuanto a ello. Ojalá, yo desearía, ¿no? Yo digo mi punto de vista personal, ¿no? Yo desearía, pero yo pienso que la decisión tiene que hacerlo ella en su momento. Así que Claro. yo mientras sí la llevo a la iglesia, por ejemplo, yo actualmente en mi barrio soy pianista de barrio, y la llevo y estoy con ella. Mi esposa no me da como que, oye, ¿la vas a llevar a tu iglesia? No, para nada. Al contrario, me dice que la lleve. Así que Claro. por esa parte me siento aliviado por esa parte. Hay un respeto Sí. mutuo en esa parte. Bien, bien, bien. ¿Y cómo fue tu misión? ¿Quieres que te diga, te lo digo con pedas o te lo digo perdón, te lo digo, como la historia de Disney o te digo la verdad? No, no, acá hablamos la verdad. Así que no. Bueno, a lo que va. Bueno, Marnel, al igual como mi bautismo, mi padre no fue realista. Tú sabes que hay familias, y te lo digo porque en mi barrio lo he visto. Ujú. No, te prometo que va a ser la mejor decisión de tu vida, tus mejores 2 años. Mi padre me lo dijo bien claro. Si te vas a ir, pues te va a ayudar en tu vida, vas a abrir tu visión, pero te voy a recordar una cosa. También vas a vivir cosas que no son no muy agradables. ¿Aún así Mm. quieres tomar tu decisión? Yo hice mi oración, yo lo medité, yo hice muchas cosas en mi vida pensando realmente si lo quería hacer y dije, está bien, lo voy a tomar. Fueron experiencias muy buenas. Pienso que a mí me ayudó mucho a abrirme mucho a mi mentalidad en cuanto a muchas cosas de las personas, ¿no? Si sea como sea, te ayuda, ¿no? Claro. Y yo busqué que el Evangelio fuera una herramienta para las personas que enseñé. Yo siempre les fui muy claro en ellos. No te voy a negar, no bauticé muchas personas, no fue el gran bautizador. Siempre, ya ves que en la SSM nos dicen, ¿cuántos quieren bautizar? Yo nunca quise números, yo siempre quise Mm. ayudar a las personas. Ellos tomaran su decisión. Yo bauticé 40 personas, algunas de ellas están inactivas, algunas siguen activas. Más particularmente yo tuve muchos casos con exmormones, sean excomulgados, algunos que se han ido de la iglesia, más frecuentemente excomulgados. Este, Tocábamos puertas y nos lo encontrábamos. Y muchos de ellos, algunos me terminaron dando las gracias porque algunos ya tienen su derecho de vuelta. Porque fue como ¿cómo te puedo decir? Eh,
fuimos prácticamente como una ayuda para ellos. O sea, los escuchábamos y ellos tomaban su decisión si ellos no querían, ¿no? Más particularmente en la gente inactiva, eh, es donde más particularmente yo ayudaba, les predicábamos a la gente. O sea, ellos regresaban y ahí tenía los bautismos realmente. Pero yo intentara como manipular a la gente, no. O sea, o que de uno fuera mormón y otro mormón, no me agradaba en absoluto. Ese es el punto que yo pienso criticar. ¿Por qué te lo Ujú. explico? Porque muchos de mis compañeros bautizaron demasiado de mi generación. Y a mí me criticaban, de hecho. A mí me criticaban, oh, Rodríguez, tus números son muy bajos. Lo típico que suelen hacer, ¿no? Sí. Y no, yo tenía peleas encarnizadas, Manuel, sobre todo con los gringos. Unas peleas encarnizadas, casi una vez en mi última área, mi líder de distrito, por querer convencer a una familia, me los terminaron ofendiendo y ya no quisieron escucharnos. Y créeme que fue una pelea, nos insultamos, nos empezamos a decir de cosas, casi llegamos a los golpes, Wow. porque estaba muy molesta. Y a la fecha de hoy, se llama Garner, se apellida el elder, de hecho, a la fecha de hoy no, seguimos siendo adversarios. Pero es que la verdad, la mentalidad gringa era muy prepotente, la verdad lo digo sinceramente. Y yo sinceramente, yo trataba el papá de por sí era bien especial, me acuerdo, y yo casi ya se estaba bueno, vamos a escuchar a los mormones. Pero yo lo hacía, yo trabajaba de tal manera que, bueno, le voy a predicar, ya definirán ellos si quieren o no. O sea, yo siempre, como te dije, yo siempre fui muy claro en ese aspecto. Y a muchos no les agradaba de los misioneros. Pero pienso que para mí, como te digo nuevamente, para mí, como me lo enseñaron a mí mis padres, es una herramienta que te ayuda a ser una mejor persona. Y es lo que yo no Claro. entiendo actualmente que sucede en la iglesia. O sea, para mí es eso el evangelio. O sea, es una herramienta que te enseña a Ujú. ser una mejor persona. Nada más, cuando yo aprendí a hacer eso y aprendí a tener esa parte de tolerancia hacia los demás, pienso que me empezó a servir mucho. No sé, dime. Explícame un poco eso de, decís que el Evangelio te ayuda a ser una mejor persona. ¿Cómo? Dame un par de ejemplos. Por ejemplo, los valores que tú sabes que enseñamos en la iglesia, en cuanto a la familia, Ujú. en cuanto si creemos en la restauración del evangelio, en vez de portarnos arrogantes, como suele comportarse la mayoría, sí, pues tenemos la verdad, pues por la misma razón que tenemos la verdad, tenemos que ser un ejemplo hacia las personas. Eh, Ujú. no sé si me explico, si te enseñan a ser un buen cristiano, porque hasta eso José me enseñó principios correctos en cuanto a eso de Cristo, malamente todo lo que hizo al final de su vida, ¿no? Pero las cosas buenas que enseñó, solamente las pongo en práctica y las personas que me encuentre sencillamente voy a poderme llevar mucho mejor. Yo, por ejemplo, ¿por qué te digo eso? Porque la mayor parte de mis amistades son fuera de la iglesia. Tengo Sí. amigos evangélicos, tengo amigos adventistas, sí tengo amigos miembros de la iglesia, pero son contados o Bueno, cercanos. Dime. pero eso es iniciativa tuya, tal vez tu crianza, no es principios de la iglesia. De Ujú. hecho, la iglesia te diría que te juntes solamente con mormones para que tengas una buena influencia. Por eso yo te Mm, preguntaba qué son las cosas que la iglesia misma te había enseñado. Bueno, a mí la Eh, iglesia me enseñó a tener amistades que llevan a cabo mis principios, no necesariamente mormones. Bueno, eso es lo que mis líderes también me decían, que sean amistades que llevan acorde a tus principios. Algo que sí observaba a veces es de que decían eso que tú mencionas, pero como te digo nuevamente, y ahí es una crítica muy grande, si decimos tener la verdad de todas las cosas, ¿acaso no es ujú. la oportunidad de poderla predicar con el ejemplo? Y ahí es donde vamos a lo mismo. Y Claro. eso es lo que la iglesia tiene que mejorar. O sea, en esa parte la iglesia tiene que mejorar en sus miembros de decir, tenemos el evangelio restaurado, tenemos las verdades que se restauraron por José Smith. Bueno, yo lo sigo creyendo, pero por la misma razón, en vez de portarnos arrogantes, Manuel, deberíamos de portarnos más sencillos en nuestra forma de ser. Y es lo que veo Ujú. en muchos miembros que no son así. Caen en esa burbuja mormona, como la hacen llamar, en esa burbuja Sí. de que no, nosotros los mormones somos los únicos. Pero lo curioso de todo es que en las demás iglesias está igual. Por ejemplo, el católico
tú has hecho programas del padre Luis Toro, o sea, mentiras de la iglesia. Yo Ujú. llegué a leer libros de ellos, de católicos, con mentiras de la iglesia. Sí, El evangélico ni se diga, o sea, también son muy empedernidos, es lo que te digo porque la misión me tocó, hasta me gritaban de groserías, pero los evangélicos, pero también me tocaron a ver evangélicos que dicen, oye, bueno, sabemos algunas cosas malas de nuestra iglesia, pero también somos, y hasta pastores me invitaban a su casa y comíamos normalmente, sabíamos que éramos diferentes religiones, pero el sí, enfoque era Cristo, eso es lo que nos evitaba claro. el conflicto. Ajá, Mm. dime. Eh, que José Smith, ¿no? Enseñó principios buenos y que la iglesia hoy tal vez no es tanto. ¿Vos sos de los que piensan que tal vez después de José Smith la iglesia, no sé, no es una iglesia caída porque todavía crees en la autoridad, pero ¿qué cambió entonces? ¿Cómo lo ves vos? ¿Pensás que cambió con Brigham Young Yo siento que la iglesia tiene, o en la época moderna? no, sí cambiaron, han cambiado bastantes cosas. Mira, algo que me gusta No me mucho de la refiero, expresión, perdón, no me refiero a los ajá, cambios doctrinales, sino me refiero a por qué sentís que hoy en la iglesia ya no es lo mismo de lo que era antes. Tal vez una cuestión de actitud, cultura, no sé. porque siento que hace falta mucho hacer énfasis en la revelación continua, Manuel. Por eso, mira, te voy a dar un ejemplo. José Smith Sí. enseñó mucho de revelación continua. Yo, desde Brigham Young hasta ahorita, yo no he visto ningún solo profeta que haya tenido una visión de Dios o haya tenido revelación. Ujú. O sea, siempre fue, y lo digo en lo personal, o sea, no piense que quieras me que si me ve un miembro fiel, no es una apostasía, o sea, simplemente es una observación. Yo he visto que, por ejemplo, Brigham Young, enseñando la expiación por sangre y otras cosas, pero fueron más presidentes de la iglesia, más dirigentes en la iglesia que Sí, reveladores. Y si te das cuenta, administradores. José, exactamente, si te das cuenta, sí, cierto. Vamos a decir que de Brigham Young en adelante, Brigham Young hizo un gran trabajo en cuanto a la crisis económica que tenía la iglesia, bancarrota y todo lo demás. Fue muy bueno para los negocios, eso es cierto. Y tú mismo también lo dices en uno de los videos Ujú. del banco de José Smith. De hecho, yo vi ese video, me encanta. Fue muy bueno, mil respetos. Y sí, la iglesia estaba en bancarrota y si te das cuenta, muchos de los dirigentes de la iglesia siguen ese modelo brigamita y por eso son muy buenos negociantes. Claro. Pero eso de enseñar la expiación por sangre o enseñar la doctrina de Adán Dios, dices, oye, sí está muy fuera inclusive de lo que enseñó tal vez Smith. Sí. Eh, porque Pero vos Smith, todavía lo aceptás sí, como profeta a Brigham Young. mmm, puedo decir que sí. Pues, como creyente lo puedo decir que sí. Puedo Ujú. decir que fue más presidente de la iglesia. Puedo decir que fue más presidente de la iglesia Claro. que profeta. A José Smith sí, por las cosas que enseñaron, pero pienso que hay algo más se pudo haber hecho en ese punto. Dime. Es interesante eso, porque al principio me parece a mí que muchos pensaban que José era el profeta y no podía haber otro profeta. Ujú, Tal vez los otros eran apóstoles, discípulos, pero José era el profeta. Entonces les ujú. parecía como herejía, ¿no? Que Brigham Young se llamara a sí mismo profeta. Así que tal vez sos de esa ola, ¿no? Mm, bueno, la primera vez que esa opinión que lo escuchaba, pero me llevó tiempo mucho analizar esa parte, sobre todo cuando empecé a ver tu programa, empecé a leer mucho la historia de la iglesia y la historia de la iglesia te dice totalmente diferente a las enseñanzas de Brigham Young. Sí, podemos decir que hay cosas buenas, Ujú. entre comillas, pero sí es más polémico con Brigham Young en adelante porque sí cambió bastante la iglesia. Por ejemplo, José Smith se enfocaba mucho en Cristo. Y Brigham Young, cuando empezó a hacer sus enseñanzas, los miembros se volvieron más intolerantes. Vemos el ejemplo de la masacre de Monte Meadows. Y veo que cada Sí. presidente de la iglesia había ciertos cambios, pero eran más administrativos, es lo que miraba. Y había un cambio, también influía también, siento que mucho el cambio de la cultura que había en esa época. Ujú. Pero lo que me da mucha curiosidad a mí es de que llegan, por ejemplo, en la época de Joseph Fielding Smith, ahí es donde me da risa porque él niega mucho de lo que hizo su tío Sí. y su hijo también niega porque ellos negaban la poligamia. De hecho, cuando eran niños la seguían negando hasta que ahorita salió todo lo que ha salido y no, sabes que sí viven la poligamia.
Y lo más curioso de que sus hermanos que eran hermanos hasta la muerte y estos eran adversarios hasta la muerte, así que se me hace muy polémico eso, ¿no? Ujú. Pero sí han habido muchos cambios administrativos, más que administrativos en la iglesia, y es algo que a lo mejor en la época de Benson, como que intentan hacer algo, pero siento que lo que ha fallado mucho esta iglesia, la iglesia, en lo personal, es que no han enseñado la verdadera historia. Sí, y decir, aceptémoslo y sigamos en Cristo, como lo han hecho la comunidad de Cristo. Ujú. Siento que hace falta esa parte, de que enseñen esa. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el no enseñar la verdadera historia causa lo que causa, y lo veo mucho en la parte del fanatismo, Manuel, de ver a José Smith como un excelente hombre o profeta, o Brigham Young como excelentes hombres casi perfectos, y desvían lo que realmente fue de Jesucristo. Porque pienso que Jesucristo es el que le da sentido a todo. O sea, no vamos a tomar, sin Jesucristo no hubiera habido una primera visión, sin Jesucristo no hubiera un evangelio, sin Jesucristo Mm. no hubiera habido profetas. O sea, no tiene sentido. Y ahí muchos se van por José Smith directamente a casi adorarlo, y tenemos el olor al profeta. Esperemos que pronto cambien la canción, ¿no? O sea, que Sí, cambien esa parte. está difícil. A mí en lo personal me cae mal ese, sinceramente nunca me ha gustado. Deja- Dime. Déjame que te haga una pregunta, porque si no te la hago, Ujú. me van a empezar a gritar los oyentes del programa. Sí, Eh, dime. y no es para discutir, simplemente quiero entender, ¿no? La mentalidad de alguien en tu Ujú. posición. Me Sí, decís a mí que José Smith estaba mucho más centrado en Jesucristo, ¿verdad? sí, Pero sabemos que la ceremonia del templo, por ejemplo, está todo basado en la nada masonería. más. Incluso el mismo Ujú. Holland lo admitió en la televisión. The ordinance of the temple. It sounds Masonic, sir. It sounds Masonic. Well, it's similar to a Masonic relationship. Ujú. El tema de la poligamia y todo eso. Y no es que José Smith hizo esto adelante en su vida, lo hizo casi desde el principio de la iglesia. Entonces, Sí. ¿cómo lo ves vos a eso? Fíjate que es algo que he estado, sí, es pensar detalladamente esa parte. Ujú. Vas a decir, oye, pero la masonería, voy a decirte al típico mormón fiel, ¿no? Pero la masonería se remonta a la época de Salomón. Bueno, no conozco mucho lo que enseñan los masones. He Ujú. escuchado algunos ritos de que se enfocan en la leyenda de Hiram Abiff, y según las leyendas que hay de Adán hasta Enoch, que Enoch es la parte Ujú. central de la masonería. De hecho, quiero hablar con un masón para poder más o menos aclarar esa parte y tener esa parte de conocimiento. Pero si te Ok. pones a pensar si dado caso, los israelitas llevaban a cabo estas ceremonias, como debemos llamar, y que sí se similan, yo pienso que son símbolos que nos pueden ayudar a tener algún conocimiento acerca de Dios. Y sí, O sea, cierto. O sea, hay un ensayo que tú tocaste, de hecho, de hecho yo lo leí, de un miembro de la iglesia que habla de la relación de la masonería con la iglesia. Así ujú. que yo siento que puede ser algún conocimiento y que haya ayudado un símbolo que nos pueda ayudar acerca de tener conocimiento acerca de Dios. ¿Pero Dime. vos realmente pensás que la masonería se remonta al templo de Salomón? ¿Eso es lo que me decís? Mm, Estoy investigando eso. Bueno, estoy investigando. Yo pienso que tal vez un masón me lo pueda aclarar. Ok. Pero hay de hecho se lo voy a preguntar, quiero tener varios diferentes testimonios, porque tengo un amigo que es masón gringo, miembro de la iglesia, y una vez me dijo, de hecho es maestro de una logia, y me Ujú. dijo, no, si te unieras a la masonería aprenderías mucho de la iglesia. No sé por qué me lo habrá dicho, pero pienso que cada masón tiene su punto de vista. También no sé, te Sí, estoy investigando, pero yo pienso, en mi opinión, sí, pero quisiera yo también tener una aclaración en cuanto a ello, porque está bien. eh, hay ciertas cosas que quisiera saber más. Por algo mencionan mucho a Enoch, así que tiene algún sentido. Sí. Lo único que yo te quiero aclarar, como para que agregues ahí a tu lista de investigaciones, es Ujú. que hay datos de cuándo empezó la masonería. Y empezó en la Sí, Edad Media.
Así que, Ujú, pero eso es todo. Ahora, ujú, sabemos que en el templo de Salomón no se hacían las ceremonias que se hacen hoy en el templo. Eran ujú, templos para hacer sacrificios. O sea que como miembro de la iglesia yo siempre me interesó mucho eso y me costaba encontrar información y por ahí, esas eran cosas, viste, que yo escuchaba y me empezaban a entrar las dudas y yo las ponía en la repisa, ahí, viste. ujú. Son cosas que uno va poniendo en la repisa y cuando llega un punto en el que la repisa ya pesa demasiado, se te viene abajo. Porque digo, "Claro, si Sí. estas cosas no se hacían en el templo. Entonces, ¿cómo puede ser? Tal vez era otra Ujú. dispensación. No sé, viste las cosas que uno trata de hacer funcionar en la cabeza, así que. Sí, a veces sí es complicado. ¿Y cómo ves vos a los líderes de hoy entonces? ¿Los ves como líderes religiosos, como líderes administrativos? ¿Son importantes para recibir revelación? ¿Cómo los interpretas? Ay, ay, ay. No sé, te lo puedo responder, pero se me hace, ¿cómo te puedo decir? Es que no quiero basurear a los líderes porque no quiero hacer así, No, pero está voy a ser bien. claro. Lo siento, o sea, lo siento que lo digan. Mira, yo sé que no todos los obispos son iguales o todos los presidentes destacan. Yo lo digo por mi caso. Mi obispo es amigo mío, es un gran Ujú. amigo. Igual mi presidente destaca, no se diga. De hecho, pero así general, la verdad, les hace falta, son líderes políticos, sinceramente. Mm, Me molesta mucho a mí en lo personal que digan, no nos critiquen, por ejemplo, con el caso de la multa. Y a mí me claro. cayó muy mal que dijan ellos, ay, no nos critiquen, no nos critiquen, no nos critiquen, no, mejor síganos, síganos, no Sí. nos critiquen. Eso está muy mal. O sea, ¿por qué decir seguirnos a nosotros? Eso hace Satanás, eso es lo que quiere Satanás. Si creemos en un diablo, es lo que él quería. Síguenos, 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 nosotros sabemos. Jesucristo nunca enseñó eso. Es más, te voy a decir, Jesucristo enseñó a cuestionar. Y si te pones a ver, si pones en la Biblia, él enseñó a cuestionar. Fíjate, estaba leyendo Talmud y Jesús de Cristo y otros libros y de la iglesia y también leyendo la Biblia. Y me llama mucho la atención cuando Jesucristo dice lo siguiente, Manuel, que le dice a sus apóstoles, ¿de quién creen que soy yo? O sea, prácticamente como cuestionense, ¿no? Ah, pues Mm, muchos dicen que eres el Hijo de Dios, muchos dicen esto, y Pedro que le dice, tú eres Hijo de Dios viviente. O sea, ahí más que claro que el testimonio, un mormón bifiel va a decir, no, es que es la roca, sí. Pedro significa roca, porque tú tienes que tener un argumento sólido y fuerte, un testimonio sólido de que lo que está diciendo por algo lo está diciendo. Y Jesucristo siempre enseñó eso. Jesucristo siempre enseñó con introspección. Él nunca andaba diciendo no se cuestionen. Él no quiere vernos con una soga atada al cuello y está como lo hacen los líderes actualmente y síganos ciegamente. Jesucristo nunca enseñó eso. Y a mí mm, se me hace muy cuestionable lo que los líderes están haciendo actualmente. Y ahí te das cuenta, Manuel, que hay un problema entre ellos mismos, hay diferencias entre ellos, pero tan grandes que están ocasionando que la iglesia se esté tomando decisiones sumamente arbitrarias. A mí me cae muy mal eso, la verdad, que tomen decisiones de esa manera y que digan eso, y que lo peor aún, sabiendo que la gente sabe lo que hicieron, no tuvieron ni siquiera la desfachatez de disculparse. En esta sí. conferencia general, ya para concluir mi respuesta, los principios que enseñaron, yo lo voy a decir como creyente, de Cristo, todo lo que enseñaron en esta conferencia, a mí me pareció muy bien, como creyente. Bueno, sí, voy a enfocarme en Cristo, voy a ser pacificador, voy a ponerlo en Mm, práctica, lo tomo como ciertos consejos. Pero, ¿dónde está tu autoridad moral para decirme estas cosas? Si claro. Jesucristo enseñó con el ejemplo. ¿Qué ejemplo tú me estás dando, líder, para yo realmente saber para que tú tengas la autoridad de Dios y de saber qué es lo correcto? Aparte, otra cosa, yo te iba a hecho un comentario en WhatsApp sobre Jeffrey R. Holland, un caso de él. Dices, estamos en contra, por ejemplo, no lo voy a tocar mucho, de los homosexuales, por ejemplo, de la homosexualidad más que nada, de las prácticas homosexuales, no tanto porque Ujú. la gente la acepto, yo tengo amigos homosexuales y no tengo ningún problema, pero de eso a decir que los vamos a agarrar a escopetazos y después decir en la conferencia pasada, octubre del año pasado, decir que yo era por ellos, cuando vi Sí. eso yo apagué la televisión, dije, este hipócrita jamás lo vuelvo a escuchar. O sea, sinceramente, sí, fue muy hipócrita de su parte. Yo escuché el video cuando dice eso.
O sea, lo vi. Yo Es no sé como que qué están pensar. tratando de arreglarlo, ¿no? Sí, Diciendo, la cagaste, Holland, anda a pero arreglarlo un poco. exactamente. No, es que sí. Mira, se lo mandé a seres queridos, inclusive a mi padre, y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, no, ¿qué está diciendo? Dice, así me dijeron con esa impresión. No, esto está muy mal. Mm, No es posible. O sea, y lo peor de todo, hubiera dicho, para mí hubiera sido sincero decir, ¿saben qué? Yo dije lo que dije, pero me disculpo, hermanos. Es que yo la verdad me claro. preocupo por ustedes. Para mí hubiera sido sincero y decir, bueno, es un hombre, se equivoca, pero al Mm, menos está buscando o tratando de hacer funcionar la iglesia. Pero claro. no se disculpan, se ponen como si fueran hombres perfectos. Y tú sabes que en este mundo nadie es perfecto, ni siquiera yo ni tú. Entonces, ¿vos qué pensás? Que la iglesia está cayendo en apostasía o que simplemente Dios permite el albedrío y tal vez va a llegar un profeta real algún día que profetice? O cómo, no sé, es que estoy tratando de entender, ¿viste? ¿Cuál es tu interpretación de la iglesia hoy en día? Siento dos cosas, que el albedrío está tomando, que la gente está tomando malas decisiones, número uno, y la otra que la iglesia está menguando. No esto que está cayendo en apostasía, está menguando. Pienso Mm, que va a haber un momento en el que va a caerles el 20 y que quieran mejorar procedimientos. Hay muchos procedimientos que tienen que mejorar, Manuel, muchísimos. La enseñanza en la misión, en vez de enfocarse tanto en los números, deberían enfocarse más en los menos activos. Por experiencia propia te lo digo, sí. enfocándonos en los menos activos, pienso que sería más cristiana la iglesia, te lo digo sinceramente. Mm, Y yo vi un barrio que estaban a punto de unir y nos enfocamos en los números activos y ahorita ya se hicieron una rama, pero realmente enfocarse en no solamente en los números, vaya, enfóquense en las almas, enfóquense en la calidad de la gente, enfóquense en realmente, busquen que las enseñanzas de la iglesia, y si y es necesario mejorarlas, hablamos de que la iglesia es verdadera, revelación continua, es la oportunidad para ayudar a la gente, sinceramente es la ujú. oportunidad, y te lo puedo asegurar, pienso que alguno que otro exmormón regresaría a la iglesia. Sí, en mi punto de vista. Es el problema con una iglesia que dice ser perfecta, guiada por líderes, ¿no? Que hablan con Dios. Es que está el tema este de que tiene que haber un cierto nivel de rigidez. Pero vos lo que me gusta de la cosa que me estás diciendo, o que charlamos por privado, es que vos pensás que se puede mejorar a la iglesia y otras personas no. Y eso me resulta a mí similar a los fanáticos de este país, ¿no? Los gringos que dicen, no, este es el país más grande del mundo. Entonces, si alguien viene, un político viene y dice, no, ¿sabes qué? Podemos mejorar, podemos hacer las cosas un poco mejor. Y la gente se pone histérica y dice, ¿cómo? Estás diciendo que este país está mal, que es un mal. Y me parece que en la iglesia es lo mismo. Cuando alguien dice, no, se pueden hacer las cosas mejor y alguien se ofende. Dice, qué está queriendo decir que la iglesia no es perfecta? O te toman de Eh, apóstata. Claro, claro. Y vos me compartiste, de hecho, una conversación que tuviste con Sí, alguien en Facebook. Explícame un poco el contexto, así, porque vamos a tocar un poco de lo que él compartió. claro que sí, Eh, Manuel. Sí, Dale, dime. esto fue en Más Fe, ¿no? Fue en Central de las Escrituras. Ah, ok, Este, ok. sí, fue Central de las Escrituras. Sinceramente, yo te voy a decir, la traigo, bueno, no voy a decir que la traigo personal, pero Benji Monroy, sobre todo empezó por Benji Monroy cuando tocó el tema de la poligamia. Es cuando más he estado muy criticando mucho la página de ellos. Pero lo hago con el objetivo de que, oye, enseñen mejor, caramba, o sea, son apologistas, la iglesia te paga, enseñen bien las Claro. cosas. La verdad, mira, la verdad, he visto tus videos, no que le quiero dar la vuelta, ahorita voy a centrarme en el tema, no es que me quieras al tema. Vi tus 3 videos, la verdad, me da risa cuando, besitos, mami, abracitos. Me dio tanta risa la reacción de Marco que le mando un cordial saludo. Y eso podía incluir relaciones sexuales. Para quizá los niños que me están viendo, podía incluir besitos de mami y de papi y abrazos. Que se dice, no manches, es una noche de hogar, dice yo, no me la aguantaba, yo tampoco cuando vi la reacción cuando yo vi el video, Manuel, cuando yo vi el video, porque yo lo vi una madrugada llegando al trabajo, lo vi llegando, me di cuenta que yo llegué, me quedé hasta dormido cuando el uniforme estaba bien cansado, mi esposa se acaba de aliviar de mi bebé y estaba con mi suegra, y entonces dije, oye,
y me levanté un viernes por la tarde, no había visto Noche de Hogar porque estaba bien ocupado por el trabajo. Entonces me levanté el sábado en la madrugada como a las 5 de la mañana y dije, oye, no he visto Noche de Hogar de él, y que voy prendiendo la televisión y poligamia. Cuando veo la reacción y empiezo a ver todo, dije, Benji, no digas eso, te van a cagar, dije yo, te van a cagar, dije, te la van a saltar bien y bonito. Y dicho y hecho, cuando veo tu video, dije yo, lo van a destrozar vivo este compa, dije yo. Eso no se enseña. Yo te lo digo, mis padres nunca me enseñaron de la poligamia, yo aprendí por cuenta propia. Sí me dijeron algunas cosas, pero mi padre como me dijo bien claro, ¿quieres aprender de eso? Yo te recomiendo que investigues con el tiempo, me dijo. Así bien claro. No es de que yo no te quiera enseñar, es que yo también necesito analizar algunas cosas. Así me lo dijo, yo tenía 16 años cuando me lo dijo. La poligamia yo llevo, después de la misión estudiando la verdadera historia de la iglesia, llevo tiempo, encontré tu canal, sí me voy a disculpar contigo porque yo antes lo atacaba, creía que eran ataques vacíos, pero cuando empecé a leer, me convenció mucho cuando vi el capítulo 66, ese es mi favorito de todos. El de la comunidad de Cristo, la iglesia de Cristo. De hecho, fue el primer comentario positivo que te dije. Dije, ¿sabes qué? Mil respetos por ese canal y por ese capítulo. Después de vi el Luis Díaz, ese es el que más me encanta todavía, que fumamos marihuana y fuimos a pasar el bien por un buen carrete, bien mentiroso, todas las mentiras que dijo la iglesia, tú carcajeando. Ah, el chileno, sí. Sí, se pasó, ¿no? El supuesto ex mormón chileno. O sea, que fue una alegría tan grande cuando encontré eso en YouTube, porque cuando estábamos en Chile, yo se lo debo haber contado ahí, pero nos paró uno en la calle. Y dice, hola, Elder. Le digo, será miembro, investigador, algo. Y vino y me agarró de la mano, así no me dejaba ir, y me empezó a decir, porque ustedes son polígamos. Y dicen que no, pero sí son polígamos. Yo decía, yo no conozco a nadie que sea polígamo, pero nos empezó a atacar mal, ¿viste? Y no me dejaba ir. Y me dice, yo todo eso lo aprendí de un hermano que se llama Luis Díaz, que él fue mormón. Y me quedó eso. Y fui a una librería evangélica y lo encontré ahí al cassette, ahí que lo gasté escuchándolo. Y una vez lo transcribí todo, y se me perdió. Y después lo encontré en YouTube, pero qué alegría. Digo, bueno, ex mormón y todo, tengo que hablar de esto, porque esto es un desastre. Sí, no, y como posición de miembros que son evangélicos, son una mentira, o sea, son mentiras de la iglesia. Yo lo digo como miembro fiel, son mentiras, no hacemos repartición de mujeres ni con nada de eso hacemos en la iglesia, nada que ver. Sí, son derivados, se puede decir que son similares a la masonería, eso sí, pero nada que ver con repartición de mujeres, no, pues porque yo viva la poligamia, nada que ver. Muy, muy ignorante las cosas que decía. Ni siquiera se informó. Digo, infórmate un poco. Pero bueno, la audiencia de él le cree, porque no sabe nada. Yo creía que tú no defendías. Yo creía que tú no defendías la iglesia, por eso yo también te criticaba o te atacaba. Me disculpo, Manuel, nuevamente. Pero cuando yo vi que la defiende también, dije, bueno, y ya empecé a verlo como, porque yo en esa época yo también, desde la misión, ya me empezaba a cuestionar algunas cosas de la iglesia. Entonces yo cuando empecé a ver más tu canal, dije, oye, él está cuestionando la iglesia de manera crítica, dije yo. Vamos a empezar a ver, mira, ya estamos platicando tú y yo. Entonces, ahora, ya regresando al tema, de centrar las escrituras, mira, el problema comenzó porque ellos mostraron los números de la iglesia, los mismos números de la iglesia que mostraron. Entonces, varias personas, inclusive fieles también, como yo, empezamos a decir, ¿dónde están los números de los menos activos? ¿Dónde están estos números? Y yo empecé a decir, lo que pasa es que se paran mucho el cuello los líderes ya que están subiendo los números, o sea, están inflando los números. Ahí empezó todo. Y entonces llegó este tipo y empezó a decir empezó a hacer sarta de comentarios, que ya no nos puedo ver ahorita. Yo creo que está borrar los comentarios. Creo que te tiene bloqueado también. Me bloqueó también, sí, me bloqueó. Y entonces es cuando decidí yo mandarle un mensaje, y es cuando empieza todos estos eventos, ¿no? Entonces yo le comenté a él, igual si quieres pasar alguno de los clips, yo le comenté a él que le dije, mira, lo que pasa es que hay que ser equilibrado, o sea, porque él empezó a compartir su testimonio y, bueno, mira, muestra algunos de los comentarios para que lo veas. Empezamos. Mi estimado José Antonio, yo tengo mis ideales, soy una persona bautizada desde los 8 años y tengo mi testimonio sobre la iglesia y mi principal fundamento es
creo que si conoces la iglesia debes de saber cuáles son los principales fundamentos y cuáles son las metas para un miembro de la iglesia con su familia, con mi hermosa familia. Yo defiendo mis ideales como cualquier otra persona, no estoy ofendiendo a nadie, y simplemente estoy aclarando mis puntos de vista. Si no te parecen, pasa el comentario y punto. Y pues nada, saludos. Me da mucha pena que una persona que conoce la iglesia y que conozca el evangelio tenga esas opiniones sobre la iglesia y que esté publicando esas cosas en Facebook. Bueno, y ahí está el típico caso, ¿no? No solamente Juicio. yo le doy pena, incluso vos también le das pena. Exactamente, Eh, sí. Dime, bueno. y le das pena, ¿por qué? Porque te atreviste a decir algo más o menos Crítico. negativo, ni siquiera tan negativo. No es tan Eh, negativo, o sea, yo lo digo como que forma de mejorar. Eso es ujú, lo que dije. Es más, él empezó a atacarme y la verdad, dice que con su hermosa familia me juzgó a mí prácticamente. Fíjate, te diste cosa. Es un juicio de la iglesia. ujú, Es un juicio del típico miembro fiel que dice, estás atacando, eres un apóstata. O sea, literalmente es lo que hacen. claro, claro. Eres malo que estás hablando así de los líderes. Y Eres pensar malo. diferente o tener pensamiento crítico es una lástima. Y, Es un- y es malo eso, fíjate. Te voy a decir una cosa, y ahí es donde yo pensé, yo le respondí después, le respondí, porque yo le dije, mira, lee la historia de la iglesia, es porque a él sí cuestionaba ahí lo que yo le decía. O sea, a él sí cuestiona eso, pero no pueden cuestionar a los profetas. No sé si me explico, es una Sí, contradicción sí. muy enorme de un miembro fiel. Y yo Ujú, pienso, Manuel, que deberíamos de ser personas que cuestionaran las respuestas. Te repito nuevamente, Jesucristo enseñó a cuestionar. sí, En un trabajo, si tú quieres hacer una mejora, tienes que cuestionar. El cuestionar no significa negar la verdad, ujú, como nosotros le llamamos. Cuestionar significa ver qué más podemos aportar para mejorar. Somos una iglesia de revelación, se supone que es mejorar continua. Ellos creen que están en un sueño ideal, y lo veo ujú. en muchas religiones, fíjate, y ahorita lo veo en la iglesia actualmente. Voy a salir un poquito de tema, es un ejemplo, Dale. pero yo lo veo como, vas a decir que, porque yo soy un fan de los animes, pero es un ejemplo real. Hay una caricatura, me imagino que tu hijo lo va a estar viendo, que se llama Naruto. La última parte de Naruto, el enemigo principal los hace entrar como en un sueño ideal, a todos, excepto Mm, a los protagonistas. Y todos tienen un sueño ideal, no está pasando nada, pero realmente sí, los está consumiendo ese árbol que es donde estaban encerrados. Y lo mismo pasa con la gente que es fanática en la iglesia, o sea, ellos creen estar en un sueño ideal y no ven lo demás, no ven la realidad, mm. solamente, y se están negando constantemente esa verdad que puede ser. Y la verdad, y dice Jesucristo que la verdad os hará libres. Es interesante porque el libro de Mormón habla de eso, ¿no? Está todo bien en Sion y el diablo lo va arrastrando. Eh, sí, Y es interesante. y podemos decir que para los creyentes del libro de Mormón es una profecía que se está cumpliendo para un creyente, porque dice que iba a venir eso, y está sucediendo dentro de la iglesia, lo peor aún, y aún no va a Mm, suceder, y sucede en cualquier iglesia, porque no llegan a ver claro. lo bueno de una manera, cuando sabemos que la iglesia, los líderes de la iglesia cometieron muchos errores, Manuel, o sea, muchísimos errores, pero eso te enseña a ti, como fiel, a balancear un poquito la balanza y decir, bueno, por ejemplo a mí, en el caso de que he leído la verdadera historia de la iglesia, los horrores de la poligamia, los horrores de la masacre de Monte Meadows y todo lo que ha pasado hasta actualmente, te enseña a equilibrar un poquito la balanza y decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo si no me enfoco en Cristo? ¿Va a pasar los mismos errores o voy a cometer algunos errores Mm, y me puede llevar al fanatismo como a ellos también los llevó? claro. Si te pones a ver, José Smith también cometió muchos errores en ese tiempo. En el caso de Missouri, por ejemplo, que se jactó diciendo que la iglesia tenía más unida que Jesucristo mismo. Y cuando lees Doctrina y Convenio 121 te das cuenta, y lees esa parte de la historia, te das cuenta que
Jesucristo no estaba consolando a José Smith, lo estaba reprendiendo por lo que hizo. Le estaba diciendo, ¿te das cuenta de que el sacerdocio se pierde con injusto dominio? Porque es lo que estaba haciendo José Smith. Y eso ocasionó la orden de exterminio y todo lo que ocasionó que los sacaran de ahí. Si realmente hubieran dicho, ¿sabes qué? Esta tierra es una tierra de promisión, vamos a ser hermanos de los misioneros, vamos a ayudarles, o vamos a hacer un ejemplo para ellos, hermanos. Te puedo asegurar que a lo mejor el Estado hubiera sido mormón. Ujú. O Yo algunos creo que sí. hubieran visto a los mormones como gente muy ideal. Pero ¿qué Ujú. pasó? No, estos son invasores. Estos son los peores. ¿Y qué pasa actualmente en la iglesia, Manuel? ¿Acaso no vemos que la arrogancia mormona, como la hacemos llamar, sucede de la misma manera? Es una invasión psicológica. Claro. Sí, Dime. no, es eso, es eso. Entonces, como decía él, le das lástima, le das pena, porque Pobre, soy te pecador. animas a decir que se pueden mejorar ciertas cosas. Ujú. Pero yo lo entiendo, porque lo he visto en otros ambientes, como te digo, en el ambiente de la política, especialmente en este país, que el patriotismo es una religión más. Es fanático ya, también. Es lo Me mismo. imagino. Sí. Pero veamos, a ver qué más dice el Si no vas señor a este. ayudar o si no vas a aportar algo bueno, omite tus comentarios. Ahí está. Entonces, si no vas a ayudar, no hables. Cállate. Si no va a repetir el mismo verso que quiere escuchar todo el mundo, no Cállate. hables. En Es pocas una reacción palabras. tan típica también, ¿no? Tan típica. Sí, típica. Vemos por qué han excomulgado a los de 6 de septiembre, ¿no? Mm, claro. Casi para callarles la boca. Y veo el ejemplo de Lavina Anderson, creo que hizo el ensayo de Hancock y tú lo mencionaste en tu programa. Y Ujú. uno de mis capítulos favoritos también, ¿no? Lo veo muchas veces ese capítulo. Pero te das cuenta de que la iglesia le gusta callar a sus miembros de esa manera. Un mal, y eso viene, creo que, eso viene de José Smith, ya ves todo lo que hizo Con la imprenta. con, con la imprenta, exactamente. Sí. O sea, para callar la boca. ¿Y qué pasó? Lo encarcelaron y finalmente lo terminaron asesinando. Ujú. Pero dime. Bien. Dale, a ver si Y escuchamos. más en una página de la iglesia, lo podrías hacer libremente, pero hay muchas personas a las que podrías confundir o incluso ofender con tus comentarios que son confusos, porque hay personas que no tienen el tiempo para ponerse a indagar cosas y datos que no son reales o que no son sostenibles. O sea, te está diciendo que mentiste, porque son datos que no son Literalmente. reales. Claro, te está diciendo que mentiste. ¿Y acaso Pero, la iglesia no miente en lo que hace? pero la pregunta es, ¿qué es lo que dijiste que es mentira? Porque lo que me estás diciendo es que querías que la iglesia publicara la información de cuántos inactivos y gente que se va. Sí, Eso no, exactamente. no. Y mencioné mucho de que los números se inflan porque siguen Mm, contando, me parece que lo dije, que siguen contando a la gente que no se va de la iglesia. A ver, ¿por qué no sí. pueden contar a la gente que fue excomulgada o la gente que renunció a la iglesia? ¿Y sabes por qué no lo hace, Manuel? Porque ahí se va a ver el índice de crecimiento se va a ver realmente. Porque van a decir, oye, comparamos el porcentaje de los que se van contra los que están en la iglesia, ahí te vas a dar cuenta de que hay un problema en la iglesia. No, es Por eso verdad. me llama mentiroso, o sea, y eso fue lo que dije, y le dije, los líderes se paran prácticamente el cuello diciendo eso. O sea, realmente mejoren. Qué bueno que al menos lo estén haciendo, pero no me parece. Pero para mí el hecho de que hay 200.000 bautismos nuevos y 15 capillas nuevas, eso lo dice todo. 15 barrios nuevos. No capillas, barrios. 15 barrios nuevos. Unidades. Eso me lo dice todo a mí. No sé. No hace falta argumentar o especular. Ahí está el Han, dato. fusi- 15 capillas ha- nuevas. han fusionado más barrios, Manuel, que dividido barrios. Mm, Creo que hay que claro. ser claros. Aquí en México lo hemos visto. Y lo he visto muchas veces. Aquí han fusionado más que dividir barrios. Aparte, vamos a ver, me llama mentiroso, a mí me da igual lo que piense ese muchacho, o sea, ojalá que sus ojos estén abiertos, pero si te das cuenta, es la típica psicología mormona que ellos hacen, es la costumbre mormona que tienen ellos, porque creen que así van a ser felices, pero Mm, realmente es vivir, pero eso no es felicidad, eso es engaño. Aparte, muchos jóvenes, Manuel, ya no sé, se están casando y no quieren tener hijos.
Bueno, en mi caso yo solamente quisiera tener 2 hijos y ya, porque tú sabes cómo es la vida, es muy cara acá, Manuel, la vida es Sí, sumamente cara, es muy dura, te cuesta mucho sostener a un hijo. Oye, una vez, no te voy a negar, tuve que hacer unos estudios a mi hija porque estaba recién nacida y me costó, me aventé 7,000 pesos en una sola semana, que vienen siendo casi $600, en un solo día, perdón. O sea, es muy cara la vida, Manuel, es muy carísima. Y ahora, y cásense, 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 cásense. Oye, es una presión, la verdad que se me hace bastante ilógica a veces de los líderes. O sea, yo pienso para mí, y te lo digo porque yo vi un programa algo que dijo Ballard, y que llegó Ismael y te lo criticó, con argumentos bien tontos. Yo lo vi también ese. Yo digo que los jóvenes tienen que conocer mejor la vida, no mundanamente, sino tener más experiencia en ciertas cosas para poder casarse, porque casarse verdaderamente es un reto. No voy a decir que mi matrimonio estoy luchando con mi esposa, la amo mucho a ella, yo sé que también a mí, pero es una lucha constante y realmente tienes que ser muy maduro para poder hacerlo. Y aún así nos equivocamos. Imagínate ahora un joven sin nada, ponte a pensar en el fracaso, por eso fracasan los matrimonios. Sí. En la iglesia hay una como idealización de la pobreza, del sufrimiento, ¿no? Porque dicen, bueno, no tenés trabajo, no tenés educación, cásate, las cosas van a funcionar y cuando estés más grande vas a mirar esos tiempos difíciles con nostalgia. No sé, yo veo esos tiempos difíciles y ya hay un poco de nostalgia, pero también una cuestión de qué duro lo pasamos. No sé. Sí, a mí no me No funcionó sé. eso, Manuel, ¿eh? A mí no me funcionó eso. Mi primera cita con una chica que fue miembro de la iglesia fue a Ujú. los 27 años, Manuel. Yo no, o sea, y todos los demás jóvenes de mi generación ya se habían casado hasta con hijos. Mm. Y a mí me criticaban porque, no, tú estás mal, y tú estás mal, y tú estás mal, y tú estás mal. Y ahora los veo y muchos ahí andan padeciendo, algunos, no voy a decir nada, y yo ya terminé mi carrera y más o menos ahí ando estable. O sea, no me jacto tampoco, Y tus hijos van a pero poder beneficiarse de eso también. exactamente, Manuel, o sea, y eso la iglesia también lo enseña, de que tenemos que estar estables, autosuficientes, o sea, no se Ujú. contradigan, por favor, o sea, sean más sólidos en lo que enseñan, o sea, sean más sólidos, No. sean más realistas en lo que pasa en la vida real. Por ejemplo, cuando tú viste la poligamia, y viste, hay un videoclip que tú enseñaste de los Haas, y el muchacho dice santas estupideces también, la verdad, de que le pregunta a una muchacha sobre un casado, dije yo, y no está casado, ¿qué va a enseñar? O sea, la verdad, si yo hubiera estado en esa clase, yo lo hubiera cuestionado, lo hubiera puesto a dudar a ese muchacho, porque son argumentos estúpidos, discúlpeme la verdad, son argumentos estúpidos, o sea, es decirle eso a un joven y que no, prefiero mejor seguir al profeta con un rifle que a prepararme, no, están equivocados. O sea, ahí la iglesia se contradice sola. Enseña la educación, pero a la vez dice cásate. Eh, mejor más bien consolida lo que vas a enseñar. Mejóralo. Claro, Para que tal vez el joven sea una oportunidad, no una presión para el joven, sino más que sea una oportunidad de preparación si así él lo desea. claro. Nada más, Manuel. No, es verdad. Hay una parte que me llama mucho la atención de lo que Sí. dice él. Y voy a ver si lo Entonces hay mucha encuentro. gente A que ver. se puede confundir. Tal vez, no sé si tú seas una persona, un miembro activo, no sé si estés contribuyendo. Me parece que está haciendo construcción. Suena como que está poniendo cal en el ladrillo, ¿no? Pero qué talento, porque yo no podría, o una cosa o la otra, pero las dos, así, buenísimo. Y ya le había dicho que era miembro activo, ¿eh? Ya le había dicho que era miembro activo. Claro, pero él no te está cuestionando. Está bien. Uh-huh. No sé si estés contribuyendo en tu barrio o literalmente en la iglesia. No sé si estés contribuyendo con el plan de salvación. Por lo que veo, no mucho. Ponle ¿verdad? pausa. Por- Ponle pausa. Por lo que Sí veo, no estoy, mucho. no mucho. Pues sí estoy contribuyendo. Y se lo voy a decir si lo llega a ver. Alex, sí estoy contribuyendo. Soy pianista de barrio y soy pagador íntegro de diezmos. Te lo digo Mm. claramente en la cara, lo puedo decir. Y sigo teniendo mi testimonio de la iglesia, a pesar de que yo conozco la verdadera historia, la acepté y yo veo las cosas más realmente de lo que tú ves. Adelante, Claro. Manuel.
al punto de que ni yo te entiendo, pero bueno. Hay varios Algunos que lo sí hacen son. funcionar, está bien, lo hacen funcionar y eso me parece a mí que es mucho más sano que tratar de aceptar todo. ¿Viste? Como dijo el elder este en la última conferencia, la iglesia no es un bufete al que ustedes van y comen lo que quieren, porque se van a desnutrir, pero tampoco poder ir al buffet y comerte todo. Te va a agarrar tremenda indigestión, capaz que te morís. Pero Pero, predicar el evangelio me parece que dice que el evangelio ayuda a entender la necesidad de las personas. Así que si eso lo vemos también objetivamente, el evangelio tiene que ser, como te digo, una herramienta a las necesidades a tu persona. sí. Una herramienta para que se haga un molde personal para ti. No que tú te tienes que ajustar al molde. No sé si me explico a lo que te digo, Ujú. Manuel. Sí, sí. Porque eso es algo que también está pasando en la iglesia. Y ahorita que continúes con el clip, tienes que ajustarte al molde porque así, no, Jesucristo, es más, eso ni siquiera enseñó Jesucristo. Jesucristo siempre enseñó a que lo siguieran, pero siempre en base a su criterio de la persona. O sea, ni siquiera Ujú. Jesucristo hace a eso. No manipulaba a la gente. Yo nunca conocí, y yo, bueno, yo sí creo en la existencia de Jesucristo, más que convencido, pero me parece que Jesucristo era más objetivo que los líderes, que mucho más objetivo que muchos líderes. Por eso a los fariseos les caía mal, por eso les caía mal. Y lo peor, lo mejor aún es que se los decía en la cara. O sea, él no andaba con rodeos. Ujú. Adelante, Manuel. Sí. Por doctrina y por medio del profeta, es que contribuyamos con el plan de salvación, que este tipo de cosas, de esta información que me estás dando, que estudias aquí y allá, en realidad Ahí está. no ayuda al plan de salvación, al contrario. Ok, Ay, no. ¿cómo te lo digo? No me enfoco en estudiar lo que tú estudias. ¿Por qué? Porque no me ayuda en nada y no me ayuda en nada. No voy a ir a decirle a una persona, a un investigador, mira, es que los números, esto no ayuda porque la iglesia no ha crecido. Es algo inútil, ¿ok? Ah, En lo que yo estoy enfocado es algo inútil y en lo que se está enfocando la iglesia en estos días, ¿verdad? Eh, Conozco mucha gente así como tú que se pone a investigar aquí y allá y esto y el otro, pero son cosas que no sirven, ¿ok? No sirven, ¿por qué? Porque es no para sirve. tu conocimiento, pero no estás ayudando en nada. Al contrario, tú mismo te confundes. Sí, eres muy listo porque investigas y porque conoces aquí y allá, pero Al menos se metió algo. no sirve de nada, ¿ok? No te sirve nada. Cuando llegues allá con Jesucristo, Ahí cuando está, ahí lleguemos está. a la presencia del Señor, no te va a servir de nada decir, ay, mira, es que yo estudié que José Smith era un pedófilo, era un... No, amigo, no sé si Bueno, entiendas mi punto. No tengo mucho que discutir con... No te va a servir. No te va a servir saber que José Smith era un pedófilo o que la iglesia está mintiendo sobre los números. Puede ser que sea verdadero, pero no sirve. Este es un buen discípulo del elder Packer. No, hay ciertas bastante. verdades que no son importantes. Censúralo, censúralo. No Qué pasa nada. increíble, qué increíble. O sea, este, Increíble, este tipo de increíble. persona que es eh, por elección propia, ¿no? Ignorante. Y él lo está diciendo, Sí, ese tipo de información no sirve. no sirve. Y qué curioso que diga eso que no sirve, Manuel. Sí, y entonces, ¿por qué los líderes aprueban los documentos, por ejemplo, Joseph Smith Papers? Uf. ¿Por qué aprueban la historia de la iglesia, Jordan Discursos? ¿Por qué lo aprueban? Ujú. Entonces, él está contradiciendo a los líderes y ni se está dando cuenta, ¿te das cuenta? O sea, él mismo se está contradiciendo a los líderes. Indirectamente podemos decir que los está cuestionando. Claro. O sea, Y yo no sé si mira, ya sabía, pero la historia de la iglesia merece que se recuerde. Eh. exactamente. Mira lo que tengo en mi mano. Bien. Pero fíjate, al principio él dice, me llamó mucho la atención que lo que dice al principio, Richard Bushman, porque él es miembro activo, yo Ujú. investigué, es miembro todavía activo de la iglesia, pero me llama mucho la atención porque también hay ciertas referencias, mira, pero él menciona mucho de que dice en su prefacio que muchos registros se han hecho de José Smith, pero su intención de él es ser objetivo, algo así de entender, de tal manera que el miembro, o sea, vea y también el no creyente, algo así más o menos lo dice él en el prefacio. Digo, apenas Ujú. empecé a leerlo, porque yo dije,
empezar a leer la historia de la iglesia y quiero tener también opiniones de miembros fieles, a ver qué dicen al respecto. Y después de no fieles, o sea, ver las dos partes, las dos caras de la moneda, para ver cuál es la mejor respuesta. Pero parece que están diciendo lo mismo, unos más explícitos que otros. Así que, pues hay que aceptar la historia de la iglesia, vaya, ¿no? Y mira el juicio que me aventó este miembro, ¿no? O sea, no me da la gana ver lo que tú dices, no me da la gana ver lo que tú dices. O sea, casi estoy ciego con el profeta, yo amo al profeta y casi me voy así, ¿no? Pero pero imagínate que si volvieran a restaurar la poligamia, oye, mi esposa, soñé que tuve la revelación de que mi esposa tiene que ser mi mujer plural. ¿Qué va a hacer este compa? No, claro. Sí, toma. No, gracias. O mejor me voy de la iglesia. No, durísimo. No, yo no. Durísimo. Yo no aceptaría eso. Yo jamás aceptaría eso. A ver, tenemos un par de minutos más. No me interesa tu información, no me interesa lo que tú pienses que es relevante, para que me entiendas. Mi punto es que yo estoy defendiendo mis ideales, si no te parecen, punto. O sea, no, si a mí me interesara lo que a ti te interesa, créeme que lo estudiaría y créeme que te pusiera atención, pero no es algo que me edifique. ¿Ok? Conozco muchas personas que se han perdido por investigar de más. Personas que se alejan de la iglesia y pierden las bendiciones del evangelio por ponerse a investigar cosas que en realidad no deberían de investigar. Y es muy triste. No deberían de investigar. Te invito a que te edifiques, a que te pongas a... Qué interesante, ¿no? Hay verdades que no se deben investigar. Hay cosas en la iglesia, realidades que no se deben saber. O sea, él admite que hay verdades, pero a la vez no tengo que saberlo. Qué duro eso, no. Qué descarado, compa, o sea, qué ignorante. Sí. Estudiar a ver cómo servir, a ver, enseñar lo bueno y olvidar ese balance que mencionas, porque no tiene ningún... Olvidar ese balance. Mirá vos. Es que yo le mencioné, le dije, porque me empezó a cuestionar de la historia de la iglesia y le dije, mira, yo he leído libros, creo que ahí salen los clips en mis clips, yo he leído los libros de la iglesia y sí me sirven, le dije, yo le contesté a todos esos mensajes, le dije, me sirven porque yo con esto me ayuda a balancear, a ver la realidad, le dije, a no ver a José Smith como un hombre ultra perfecto, le dije, él fue un pedófilo al final, le dije, así se lo dije yo directamente, él fue un pedófilo, aún así lo acepto como profeta, pero no fue un hombre perfecto como lo ven en la iglesia, le dije, el miembro común, como tú, le dije, así se lo dije directamente. Entonces es cuando él me dije, olvídate de ese balance, o sea, prácticamente me da a entender de que yo estoy equivocado en la manera en que yo veo al profeta y que yo tengo que verlo como un ultra hombre perfecto. Pues estás equivocado. Es una manera de ver la realidad, como viste los caballos, que para que no se distraigan le ponen esas anteojeras y solamente miran lo que está adelante. Exacto. Así parece este hombre, hay que ignorar el resto. Pero eso es contra el albedrío. Es triste esto, no sé. Es triste. Bueno. Caso, tratar de enseñar lo bueno y lo malo. Se trata de enseñar las cosas buenas y de ayudar a la gente, no de confundirlos ni tratarles de abrir los ojos. Entonces, ¿qué haces en la iglesia? O no entiendo. ¿Qué haces es una doble moral lo que manejas, amigo. Fuera de todo eso, saludos. No me interesa este debate contigo. Como te menciono, yo tengo mis propios ideales, yo tengo mis metas. Tengo bien claro lo que creo, tengo mi testimonio. Me encantaría que tú tuvieras tu testimonio firme y que te dejaras de... Porque no lo tenés, claro. Me dio risa cuando lo escuché la primera vez. Tiene mucho... Claro, no tenés testimonio. Ella te conoce, ella sabe tu corazón. Ya me juzgó, ya sabe mi corazón, ya no te... Pues claramente te lo digo, Manuel, y a lo mejor vas a decir que es un problema, pero yo sí tengo un testimonio de la iglesia. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado de la historia, sigo creyendo y sigo forjando mi testimonio en la iglesia. O sea, no voy a decir que no me hago la vista gorda, no. Más bien, leer la historia de la iglesia, Manuel, me ha abierto los ojos de saber lo que realmente está pasando. ¿Sabes una cosa? Yo empecé a investigar la iglesia ya a fondo porque hubieron ciertas cosas que mi familia, los líderes hicieron injusticias a mi familia en su momento. No quiero tocar detalles de eso. Y
en la misión yo, la verdad, hubo un momento donde yo padecí bastante, de hecho, bastante. Y de hecho en Hablemos se lo mencioné también a Damaris, donde yo estuve a punto, hacía una línea de dejar la misión, irme, quitarme los garments y mandar renunciar a la iglesia para siempre. O sea, sí, porque yo soy muy práctico. Si ya definitivamente algo así ya no me parece, yo soy corto pero rápido. Yo no mando con las ramas de que obispo, de que nada. Yo corto. Pero hubo algo que me cambió de opinión y que realmente me hizo ver la realidad y que dije, bueno, voy a seguir en la iglesia, voy a terminar la misión y voy a voy a hacer lo más posible. Pero dije, pero hay un problema en la iglesia. Siempre me quedé con ese cuestionamiento, que a muchos no les parecía, pero afortunadamente tuve el apoyo de mi familia, pero dije, hay algo raro en la iglesia. Tengo que investigar, dije yo, tengo que investigar, tengo que saber, tengo que investigar, tengo que analizar por qué está pasando esto en la iglesia. Hay un problema dentro de la iglesia, dije, y quiero saber si realmente fue desde arriba, desde el principio de la iglesia. Esa es la razón por la que me empezó a llevar. Pero, y curiosamente, no sé si, yo pienso que a otros miembros les ha pasado, pero cuando he intentado dejar la iglesia, como que se presta para que no. No sé si les ha pasado a algunos, pero así ha pasado conmigo. Entonces digo, bueno, tal vez tal vez de alguna manera Dios quiere que me quede para yo aportar dentro de lo que cabe algo en la iglesia. Y por eso no la he dejado, y también por el cariño que le tengo y por algunas cosas más personales que yo siento cultura. Y es mi cultura. Y siento que mi conversión, Manuel, él dice que no tengo un testimonio. Pienso que mi testimonio me llevó más de 20 años en adquirirlo completamente. No solamente de sentimientos calurosos, siento que de algo más. Y no y omitiré en esta ocasión decir qué es, porque lo considero algo muy personal. Pero siento yo que el testimonio se puede forjar conociendo la historia de la iglesia. ¿Cómo no? pero hablas de la historia de la iglesia, me mostraste el libro, mira, acá voy a presumir. Sí. Yo lo conocí acá al señor Bushman hace unos años. Mira qué joven. ¡Órale, qué suave! Que me da mucho gusto. Estaba flaquito, mira lo que era, qué desastre. Y acá está el señor Bushman, y en realidad esa conferencia abrió la esposa de él, que ella también es una historiadora y escritora. Pero él dijo que él nunca tuvo problemas con los temas difíciles de la iglesia, porque él no es de Utah. Viste, él fue a Harvard, creo, entonces él es allá de Massachusetts. Y allá la iglesia es diferente. Y en la iglesia se habla de esas cosas, y él siempre lo supo. Y como él siempre supo esas cosas, él se crió con ese testimonio de la iglesia sabiendo esas cosas, entonces eso nunca fue un problema para él. Cuando uno no está en la iglesia y le dicen una cierta historia, y luego a los 30 años se entera que esa historia es diferente, ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde uno se choquea y dice, ¿qué pasó? Ese es el problema. Así que este hombre sí debería informarse un poco más, ¿no? ¿Quién? ¿Él? ¿Te refieres a él? Me refiero al Alexander, ¿cómo se llama? Alex. Alexander, perdón. Sí, debería informarse un poco más, y de hecho yo se lo mencioné, le dije, oye, hay miembros activos que han escrito de esto, le dije. Yo le mencioné, le mencioné Richard Bushman, ¿qué te estaba diciendo? Que hay miembros de la iglesia que saben la verdadera historia, Manuel, han escrito libros y siguen siendo activos y saben de las cosas controversiales. Por favor, para que venga a decirme él que no tiene testimonio de la iglesia, está totalmente contrario. Y te puedo asegurar que no son los únicos, somos muy pocos mormones fieles. A mí no me ofende que me llamen mormón, así que no te preocupes. Pienso que en el mormonismo, prácticamente si se sabe la verdadera historia, va a ayudar a que la gente sepa la realidad. Si aprenden, les van a enseñar a ellos a cuestionar respuestas. Y te aseguro que si fuera una iglesia de ese tipo, pienso que la iglesia fuera con una mejor calidad de gente. ¿Por qué? O las escuelas dominicales fueran mucho mejores, porque habría diferentes opiniones de un tema en el evangelio, y eso enriquecería la cultura o el adoctrinamiento en la iglesia, y no se miraría como que todos tienen que seguir esa línea. No, espérame, a mí me funciona de esta manera y de esta manera, y llegamos a lo mismo. Se supone que el evangelio es verdadero. Si lo ves de diferentes ángulos, tienes que llegar a lo mismo. ¿Por qué tienes que atar a las personas a seguir un mismo molde? Esa es la pregunta
que yo siempre cuestiono. Pero, aguas que tú menciones eso porque eres un apóstata. Puede ser, José Antonio, pero mira, cuando tenés iglesias que intentaron hacer eso, como la Comunidad de Cristo hoy, hay muchos miembros de la Comunidad de Cristo que ni siquiera creen en Dios, pero van porque se sienten bien ahí. Y está esa discusión, ¿viste? Yo hablé con una 70 de la Comunidad de Cristo, que ella misma empezó a reírse de José Smith. Digo, ¿te imaginas un 70 de la iglesia haciendo eso? No se ve. Pero no se ve. ¿cuál es la diferencia? Que la iglesia mormona tiene, qué sé yo, 4 o 5 millones de miembros activos y 180 mil millones de dólares en el banco, y la Comunidad de Cristo son 3 gatos locos, ¿viste? Esa es la diferencia. Sí, Una iglesia en la que pocos. cada uno puede traer su propia idea no va a crecer tanto. Y eso es lamentable, porque esa comunidad es linda, ¿viste? Y es lo que realmente le hace falta. Pero ahora la iglesia no está creciendo tanto tampoco. Mm, Entonces, ¿qué no. tiene algo en que mejorar? Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Bueno, mire, se me ha pasado más de una hora. Qué linda la conversación, José Antonio. No, gracias, Manuel. Gracias por la sugerencia. Entonces, y bueno, yo que se repita, ¿eh? Sí, claro, Manuel. Tú dime cuándo. Dale. Tú dime cuándo, Manuel. Bien, Espero no, como te digo, espero que esto sirva para sobre todo los miembros fieles, que se puede practicar con quien sea, se puede practicar abiertamente y no cerrarnos a una sola idea. O sea, yo pienso que el evangelio, para mí, o sea, lo digo, para mí sí es verdadero, pero por lo mismo que es verdadero, te ayuda a ser abierto a las demás personas. Eso es lo que tiene que hacer realmente el evangelio. Y Manuel, nuevamente te digo, muchas gracias, la verdad, por la oportunidad. Discúlpame si antes te insultaba, perdón, lo siento. No me acuerdo. Yo ignoraba. Y Marcos también, me acuerdo que una vez lo reté en un debate. Le mando un saludo de mi parte a Marcos, la verdad. Un gran aportador, lo digo, es un gran aportador a tu programa. Yo lo veo y maestro, tiene mucha lógica en lo que dice. Y a cada uno de los participantes en tu programa. Sí, a veces yo difiero algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero como todo, pero yo pienso que tú también vas a decir, bueno, con él no estoy de acuerdo mucho. Está bien, se vale, pero finalmente al cabo se puede llegar a una conversación. Es lo que cuenta. O sea, se puede llegar a una conversación. Hay que entender a la gente para poder realmente tener empatía y eso. ¿Sí? No juzgarla. No juzgarla. Son malos, son diablos. Bueno, José Antonio, un abrazo. Igualmente, Manuel. Excelente inicio de semana. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.